Proseguimos donde nos quedamos la semana pasada. Entonces habíamos visto la importancia del factor surfactante. Ya muchos de ustedes me habían definido que era la tensión superficial de los líquidos, ¿no? Que el factor surfactante, que está constituido principalmente por proteínas y lípidos, actúa como agente tensoactivo, es decir, rompe esa película, de modo que de esta manera se evita el colapso, ¿no es cierto?, del alveolo. El alveolo es una burbuja llena de líquido. Mientras más pequeño es su radio, las fuerzas de unión de las moléculas líquidas es más fuerte. Entonces, si no fuera por el agente surfactante, sería bastante difícil para nosotros expandir los pulmones, ¿no? Y como resumen, veríamos que la función del factor surfactante era prevenir el colapso alveolar, aumentar la distensibilidad pulmonar y prevenir la transducción de líquido hacia los alveolos. Y vamos a hablar también sobre lo que es espacio muerto, ¿no es cierto?, y ventilación desigual. Entonces, ya habíamos visto en la parte anatómica que las vías respiratorias se podían dividir en las vías de conducción, ¿no es cierto?, y la zona respiratoria. La vía de conducción no ocurre intercambio gaseoso, ¿no es cierto?, y en la zona respiratoria, que era a partir de los bronquiolos respiratorios, sí había intercambio, ¿no? Entonces, esta zona, esta vía de conducción, ¿no es cierto?, en los individuos sanos, corresponde al espacio muerto anatómico. Es decir, donde no tiene lugar el intercambio gaseoso. Y cuando revisen el libro se van a poder dar cuenta que ustedes van a poder calcular, ¿no es cierto?, cuál es este espacio muerto anatómico aproximadamente, conociendo el peso del individuo, ¿sí? Una aproximación es que el espacio muerto anatómico es igual al peso de la persona expresado en libras, ¿no? Entonces, si una persona, recordar, ¿no es cierto?, 1 kilo equivale a 2.2 libras. Entonces, una persona de 70 kilos, su espacio anatómico corresponde aproximadamente a 140 mililitros. ¿Ya? Otro concepto que les había dicho está. Entonces, ahora, hay un espacio muerto fisiológico que en las personas sanas es igual, ¿no es cierto?, al espacio muerto anatómico. ¿Por qué? Porque una persona sana, se supone, los alveolos están bien ventilados y bien perfundidos, es decir, no hay desperdicio de ventilación y no hay desperdicio de perfusión. Sin embargo, en estados patológicos, sí, este espacio muerto fisiológico aumenta, ¿no? Correspondería a las áreas en las cuales los alveolos no están bien ventilados o no están bien perfundidos. Entonces, recordar que el intercambio gaseoso ocurre en los segmentos terminales, como hemos dicho, y la vía de conducción corresponde al espacio muerto anatómico, es decir, donde no hay intercambio gaseoso, y que en las personas sanas hay un espacio muerto fisiológico, ambos es lo mismo, pero que en estados patológicos este espacio fisiológico aumenta, ¿ya? Y lo que quieren acá ver es la importancia, ¿no es cierto?, de este espacio muerto anatómico en la respiración. Entonces nos está poniendo como ejemplo una persona que tiene una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto frente a una persona que tiene una respiración de 10 por minuto. ¿Sí? Hasta ahí me acompaña, ¿no es cierto? Tenemos una persona sana que tiene una respiración lenta y profunda frente a otra persona que tiene una frecuencia respiratoria alta y superficial. ¿Recuerdan lo que era el volumen corriente? ¿Alguien recuerda qué era el volumen corriente? ¿Se recuerda qué era el volumen corriente o el volumen tidal? Pero volumen tidal, ¿qué es? Una respiración más reflejada más. Volumen corriente o volumen tidal. ¿Cómo es el nombre de un volumen? ¿A qué se refiere? Un aumento en la respiración normal. Una respiración normal yo diría que sería una eupnea, ¿no? ¿Saben el término? Eupnea, ¿no? E-U-E-N-A. Eupnea es una respiración normal. Una taquimia es un aumento de la frecuencia respiratoria. Una braquimia es una disminución de la frecuencia respiratoria. Eso no viene a ser la definición del volumen corriente o volumen tidal. ¿Tú qué dices, Tigre? ¿Qué es el volumen corriente o volumen tidal? Es la respiración que nosotros tenemos en estado de reposo. Estamos tranquilos. También, la idea. Cáceres. ¿Es el volumen de oxígeno
No, pero falta ahí. Vamos a completar las combinaciones. Claro, ¿tú quieres estar de acuerdo con Carlos? El volumen de aire, entrada y salida de aire en cada persona. Es el volumen de aire. Cuando nosotros hablamos de respiración, hablamos del aire, es una mezcla de gases, ¿no es cierto? Por eso cuando hablamos de oxígeno, hablamos de presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, como dice que Guillermo, viene a ser la cantidad o el volumen de aire que entra o sale de las vías respiratorias en una inspiración o una expiración tranquila, ¿no? Que en promedio es de 500 mililitros, ¿sí? Hasta ahí vamos. Entonces, acá te están poniendo el volumen ventilatorio. En otras palabras, ¿cuál es el volumen corriente? Es lo que te quiere explicarles la importancia del espacio muerto, o sea, donde no ocurre intercambio gaseoso. Este paciente tiene una respiración superficial y rápida. Su volumen corriente tiene que ser menor, ¿no es cierto? El paciente prácticamente... ¿no? Es una respiración rápida, o sea, entonces le están poniendo que su volumen tidal o volumen ventilatorio es de 200 mililitros. Y por otro, en contraste, que este paciente que está tranquilo, su volumen corriente es de 600 mililitros. ¿Sí? Hasta ahí me acompaña, ¿no es cierto? O sea, el paciente con una respiración rápida y superficial, el volumen corriente va a ser menor que el paciente que tiene una respiración profunda. ¿Sí? Pero ahora, vean ahora el volumen por minuto. O sea, viene a ser, el volumen minuto viene a ser la cantidad que entra y sale de las vías respiratorias en el lapso de un minuto. ¿Sí? Ese viene a ser el volumen por minuto. 30 respiraciones por minuto a 200 mililitros nos da 6 litros. ¿No es cierto? En el paciente que está taquipneico. En este paciente que está eupneico, o sea, es decir, tiene una respiración, yo considero, no sé si bravímia, ¿no? Porque la respiración normal es de 12 a 16 respiraciones por minuto. En este paciente que está endopneico, la cantidad de aire que entra y sale de la vía respiratoria es el mismo. ¿O no? 100 por 600, porque este paciente, lógicamente, al tener una respiración mucho más profunda, la cantidad que entra y sale de las vías respiratorias es mayor, ¿no? Tiene un mayor volumen corriente, ¿no? Casi lo que respirar. Entonces, ambos tienen una respiración por minuto de 6 litros por minuto. O sea, en apariencia, la cantidad que entra y sale, ¿sí? ¿No es cierto? En el lapso de un minuto de la vía respiratoria es igual. Pero acá viene la diferencia, la ventilación alveolar. La ventilación alveolar viene a ser la cantidad de aire que está en la vía respiratoria y que sí participa del intercambio gaseoso. ¿Se entiende? Tenemos 500, por ejemplo, tenemos 500 mililitros de volumen corriente, pero hemos visto que hay un espacio muerto anatómico que corresponde aproximadamente a 140 que se queda en la vía de conducción. Entonces, a ver si me siguen. De lo que he dicho, si el volumen corriente de la persona es 500 mililitros y su espacio muerto anatómico es de 150, ¿cuál sería su volumen de ventilación alveolar? ¿No? 360 aproximadamente. ¿No? No, 350 mililitros en cada respiración. Entonces la ventilación alveolar es la cantidad de aire que realmente participa en el intercambio gaseoso en un minuto. Y vemos que este paciente que tiene, ¿no es cierto?, una respiración superficial, que tiene un volumen ventilatorio de 6 litros por minuto, miren la cantidad de aire de estos 6 litros que participa en un intercambio gaseoso efectivo. 200 menos 150 por 30, o sea, 1500 mililitros. O sea, es decir, de estos 6 litros que entran y salen en la vía respiratoria en un minuto, solamente el 25% participa en el intercambio gaseoso, ¿no? A la misma cantidad de volumen por minuto. En cambio, este que tiene una respiración más lenta, más profunda, su volumen corriente es más alto, mire la cantidad, 600 menos 150 por 10, 4.500 mililitros. Es decir, tienen el mismo volumen por minuto,
En el paciente que tiene una respiración lenta y profunda, casi el 75% de su volumen por minuto participa en el intercambio, ¿no es cierto? Eso debido a lo que han leído relacionado al espacio muerto anatómico, ¿ya? Esa es la importancia. Entonces vean cómo la frecuencia respiratoria un aumento de la frecuencia respiratoria en un paciente con un estado patológico puede no realmente, ¿no es cierto?, compensar sus necesidades de oxígeno. Bien, vamos a seguir hablando con el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, cuando ustedes han llevado física, ¿no es cierto?, ya no vamos a entrar en la parte de las presiones parciales, ¿no es cierto? O sea, la concentración de los gases en una mezcla se relaciona a sus presiones parciales, ¿no? Hablamos de una presión parcial de oxígeno, una presión parcial, ¿no es cierto?, de dióxido de carbono, ¿no? Y la presión que ejerce un gas en particular en esa mezcla corresponde, ¿no es cierto?, a la fricción que representa en el total del gas. Es decir, la presión ejercida por cualquier gas solo en una mezcla de gases es igual a la presión total multiplicada por la fracción de la cantidad total del gas que representa. Entonces acá el ejemplo más claro es del oxígeno. Si nosotros conocemos la presión total del gas de aire atmosférico a nivel del mar, nosotros podemos saber cuál es la presión que ejerce o la concentración de oxígeno o la presión parcial de oxígeno en dicha mezcla, ¿no? Entonces, la presión del aire atmosférico a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio, ¿no? Esa sería la presión total que ejerce este gas, esta mezcla de gases. Y sabemos que el oxígeno representa el 21%, ¿no es cierto?, de dicha mezcla. Entonces, si tengo 760 milímetros de mercurio, que es la presión del aire atmosférico, y sé que el oxígeno representa el 21%, ¿cuál es la presión parcial de oxígeno en dicha mezcla? Regla de 3 simple, no Kevin Arno, no camina. A ver cuánto te sale. Está con flojera, con mis filosofías. ¿Cuánto dijo? ¿Cuánto dijo la total? Ah, 760. ¿Cuánto sale? 76. ¿Cuánto sale de matemáticas? 159,6. María, si 700 que sí, el 21%, no 5% del 21%, ¿cuánto representa? 160 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Es una forma. Y así pueden hallar la presión, ¿no es cierto?, que ejerce cada uno de los gases, ¿no es cierto?, que componen el aire atmosférico, ¿ya? Ahora, así vamos a revisar un poquito, ¿no es cierto?, ya cuáles son qué es la presión parcial, ¿no?, que corresponde a las concentraciones. Entonces también ustedes saben que las moléculas gaseosas tienden a expandirse hasta ocupar todo el espacio que le corresponde, ¿no es cierto? Y es hasta entrar en un estado de equilibrio. Y que, como dice acá, el gas se difunde de áreas de alta presión a otras de menor presión. Es decir, como ya hemos visto anteriormente con los electrolitos, siguen un gradiente de concentración. Solamente que el término que vamos a utilizar cuando hablamos de fisiología respiratoria, no hablamos de concentraciones de oxígeno, no hablamos de concentraciones de dióxido de carbono, sino que hablamos de presiones parciales, porque estamos hablando de una mezcla de gases. Pero como ya saben ustedes, estas presiones parciales van en correlación a la concentración del gas, ¿ya? Entonces que el gas difunde de áreas de presión a otras de presión baja y la velocidad de difusión depende del gradiente de concentración y la naturaleza de la barrera interna. Traducido, ¿no es cierto?, a mayor concentración de un gas, ¿no es cierto?, su velocidad de difusión a través de una membrana es mucho más rápida. Pero también eso va a depender, ¿no es cierto?, como dice, de la naturaleza de la barrera interna. Ejemplo práctico, ¿no es cierto? Comina, ¿no? Vamos a ver el examen de día, ¿no? Ejemplo práctico, en la época del COVID, ¿no es cierto? Los pacientes entraban con insuficiencia respiratoria. Nosotros definimos la insuficiencia respiratoria por gasometría arterial, ¿sí? Tratamiento, oxigenoterapia. ¿Qué es lo que busca la oxigenoterapia? ¿Qué le das tú
al paciente con insuficiencia respiratoria utilizando un dispositivo con una máscara de sistema Venturi. ¿Qué es lo que le hace al paciente? ¿Ya? Oxígeno, ¿no es cierto? Pero un oxígeno a una alta concentración. O sea, y cuando tú le administras un dispositivo al paciente, tú le estás dando oxígeno, ¿no es cierto? Es una mezcla de oxígeno, pero altamente concentrado. ¿Para qué? Para que a nivel del alveolo, ¿no es cierto?, aumenta la concentración de oxígeno, aumenta su presión parcial y lógicamente, como hemos dicho, aumenta su velocidad de difusión. ¿No es cierto? Porque estos pacientes en la época del COVID usaban con hipoxemia, entonces tú tenías que tratar de COVID. Pero como dice acá, también, ¿no es cierto?, depende de la naturaleza de la barrera entre ambas. Tú le podías dar oxigenoterapia al paciente, ¿sí?, con COVID, pero el paciente al final moría de insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque había una alteración, ¿no es cierto?, en la membrana alveolo-capilar. Cuando ustedes revisen histológicamente, o como hemos mencionado, la membrana alveolo-capilar es delgadita. O sea, la membrana alveolo-capilar básicamente está constituida por epitelio alveolar, ¿no es cierto?, y endotelio del capilar pulmonar. El paciente de COVID moría porque sufría un síndrome de distrés respiratorio agudo. O sea, era una respuesta inflamatoria, que ustedes ya lo habrán visto en patología, ¿no es cierto?, que prácticamente producía exudación de líquido, el alveolo se llenaba de líquido, y entonces, Kevin, si tú tienes un aumento del grosor de la membrana alveolo capilar, la difusión de oxígeno está acelerada o disminuida. Disminuida, ¿no es cierto? El oxígeno se demoraba en pasar, el paciente no podía cubrir sus necesidades metabólicas de oxígeno, y lógicamente, ¿no es cierto?, la célula, por todos los mecanismos que ustedes saben, cuando entra en shock, comenzaba a utilizar la vía anaeróbica por la falta de oxígeno, generaba lactato, se produce una acidosis metabólica. La acidosis metabólica, como ya saben, altera los sistemas enzimáticos, difusión celular y muerte. ¿Ya? Pero son dos propiedades que deben siempre recordar: que el gas se va a difundir siguiendo un gradiente de concentración y que esa velocidad depende del gradiente de concentración. Y que también esta difusión del gas, en este caso en la vía respiratoria, va a depender de la naturaleza de la barrera, en este caso de la membrana alveolar, entre ambos. ¿Ya? Bien. Esto es la composición del aire alveolar. Estamos hablando de la composición del aire alveolar. ¿No es cierto? Cada vez que ustedes inspiran, ¿no es cierto? O sea, lo que va a ocurrir normalmente es que el oxígeno tiene que difundir de los alvéolos hacia los capilares. Entonces entendemos, por lo anterior, si los gases siguen un gradiente de concentración, el gradiente de concentración dentro del alvéolo siempre debe ser mayor que en el capilar pulmonar. ¿No es cierto? Gradiente. Mayor gradiente en el alvéolo, menor concentración de oxígeno en los capilares, el oxígeno difunde. ¿Sí? Y por el contrario, la concentración del dióxido de carbono en los alvéolos siempre debe ser menor que en los capilares pulmonares. ¿No es cierto? De modo que el dióxido de carbono que viene en la sangre venosa, que entra en los capilares pulmonares, pueda difundir de la sangre hacia los alvéolos para su eliminación. ¿Sí? Bien, entonces ahí vemos que la composición del aire alveolar se mantiene constante, aún en situaciones extremas. ¿Sí? Porque también habíamos hablado lo que era la capacidad funcional residual. Tire, ¿recuerdas qué era la capacidad residual funcional? A ver, ¿qué hemos hecho en la práctica, creo? ¿Ah? No, pero que era por definición, para que los compañeros que están en otro grupo entiendan qué era la capacidad funcional residual. ¿Ustedes lo van a hacer después? ¿Recuerdan? A ver qué bien Arnold. La capacidad residual era el oxígeno que se mantiene en los pulmones por más que... Ahora no hablamos de oxígeno, ¿no es cierto? Hablamos de aire. Porque estamos hablando del aire, es una mezcla de gas. Ya cuando hablemos de intercambio gaseoso, ya más será de oxígeno, dióxido de carbono. Pero ahorita me hablas de aire. Es el aire que se mantiene en los pulmones por más que hagamos una respiración que evita que los pulmones. Ya.
¿Tiene la idea, Kevin? Claro, o sea, cuando vean la definición, viene a ser, ustedes hacen una inspiración profunda, ¿no es cierto? Y luego hacen una expiración forzada, todo lo que puedan. Eso es, ya hemos visto la capacidad vital, ¿no es cierto? Pero por más inspiración forzada que haga, como dice Kevin, siempre va a quedar una cantidad de aire en los pulmones, que corresponde aproximadamente a 2.000, 2.500 mililitros. Eso viene a ser la capacidad funcional residual. Entonces, con esta capacidad funcional residual es que se mantiene casi constante la concentración, ¿no es cierto?, del aire alveolar. ¿Por qué? Porque si tú tienes en los pulmones 2.500 mililitros aproximadamente y el volumen corriente que inspiras o expiras corresponde a 500 mililitros, realmente va a producir muy pocas variaciones en la composición del aire alveolar. Esto es lo que garantiza una concentración que haga que siempre el oxígeno que está, o el oxígeno, que ahora sí hablamos de oxígeno, que está en los alvéolos, pueda difundir hacia los capilares pulmonares y que el dióxido de carbono de los capilares pulmonares pueda difundir hacia los alvéolos. ¿Ya? Bien, esto no lo vamos a ver. Acá la idea principal es que la capacidad de difusión del pulmón es directamente proporcional al área de superficie de la membrana alveolo-capilar e inversamente proporcional a su espesor. Más o menos lo que hemos hablado anteriormente, ¿no es cierto? Dice, la capacidad de difusión del pulmón, es decir, de los gases, es directamente proporcional al área de superficie de la membrana alveolo-capilar. ¿Sí? E inversamente proporcional a su espesor. Significa que si tú tienes una patología, ¿no es cierto?, como una neumonía, que te produce un aumento del espesor, ¿no es cierto?, de la membrana alveolo-capilar, ¿no es cierto?, la capacidad de difusión se va a ver disminuida. ¿Sí? Asimismo, si tú tienes una atelectasia, que viene a ser el colapso, ¿no es cierto?, de los alvéolos, el área de superficie de la membrana alveolo-capilar, ¿no es cierto?, disminuye y la capacidad de difusión también. Ya, personalmente quiero que se quede con esto. Esto es limitación del flujo y difusión del ruido, es algo más teórico, no lo vamos a tocar. Ahora, cuando hablamos de la circulación pulmonar, ya todos tienen en la mente, ¿no es cierto?, cómo es la circulación, ¿no es cierto?, sistémica de la circulación pulmonar. Más de una vez he dicho que lo tienen que repasar y lo vamos a ver. Bien, a ver, lo hemos hecho. En el grupo no. Aquí no le voy a preguntar. Doctor, a ver, ¿recuerda cómo nos puedes detallar cómo es la secuencia el recorrido de la sangre a nivel de la circulación sistémica y de la circulación pulmonar? Comenzando del ventrículo izquierdo. Eso sí quiero que lo tengan bien grabado. Llega sangre a través de la arteria pulmonar hacia la ventrícula izquierda. ¿Ya? ¿Qué tipo de sangre llega? Para el pulmonar es la desoxigenada. ¿Ah? Desoxigenada. No, oxigenada. No, la arteria pulmonar llega a la desoxigenada. La vena pulmonar llega a la oxigenación. Ya. ¿Cuántas venas pulmonares hay? 4. Ya. Entonces, bien tienes la arteria pulmonar, ¿no es cierto? La arteria pulmonar va a llegar hacia dónde? ¿Hacia dónde llega la arteria pulmonar? Hacia la aurícula izquierda. Aurícula izquierda. No, pero no. La arteria, ¿qué pasa con la arteria pulmonar? Yo quiero que lo tengan eso bien grabado. ¿Qué pasa con la arteria pulmonar? No llega de frente a la aurícula izquierda. Eso lo tiene que tener bien grabado. ¿Qué pasa con la arteria pulmonar? O sea, cuando sale el ventrículo derecho, ¿qué es lo primero que pasa con la arteria pulmonar? Jueves. Creo que me lo dan bien, ¿eh? ¿Qué pasa con la arteria pulmonar? Esa es anatomía. ¿Qué pasa con la arteria pulmonar al salir del ventrículo derecho? ¿Qué hacen? Valverde, perdón. Siempre me pasan hermanitas. Viene la sangre de la vena cava, va a ingresar a la aurícula derecha, pasa por al ventrículo derecho, pasa por la arteria pulmonar, va a los pulmones, vuelve por la arteria. Pero quiero que me detalles el caminito. ¿Qué pasa con la arteria pulmonar? Anatómicamente, ¿qué recuerdas? Ingresa al No, pero ¿qué pasa con la arteria pulmonar? se bifurca. Ya. Va a ingresar a los
Forma sus ramas. Ya, entonces forman las arteriolas pulmonares. Las arteriolas pulmonares, ¿qué forman? Capilares. Capilares pulmonares, ¿no? Estos capilares pulmonares son los que están en contacto con los alvéolos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa luego con los capilares? Van a hacer anastomosis con las venas pulmonares. Con las vénulas pulmonares, ¿no es cierto? Y ahí se forman las venas pulmonares, ¿no es cierto? Y las venas pulmonares, ya por descarte, llevan sangre oxigenada, ¿no es cierto?, hacia el ventrículo, hacia la aurícula izquierda, y de ahí al ventrículo izquierdo, y ahí sale, ¿no es cierto? Y habíamos visto en la clase anterior, importante siempre recordar, ¿no?, que la presión arterial media, o sea, a nivel de la circulación sistémica, es mayor que la pulmonar, y por ende los vasos pulmonares tienen mayor capacitancia, ¿no es cierto?, tienen mayor capacidad para almacenar, ¿no es cierto?, sangre. Y habíamos visto también importante los capilares pulmonares, cuál es la relación entre la presión oncótica y la presión hidrostática. ¿Sí? Y ya como deben saber eso de memoria, el video que era la presión hidrostática, era la presión oncótica, que está realizando, ¿no? Hemos hecho. ¿Qué era presión oncótica y qué era presión hidrostática? ¿Ya? Hidrostática. Hagan que no sea el seguro. Es la fuerza ejercida por las proteínas. La fuerza ejercida por las proteínas. La oncótica. Ajá. Ya, ¿qué más? Ahora, definen entonces cuál es el resultado, el efecto de la presión hidrostática, cuál es el efecto de la presión oncótica. Como que la fuerza oncótica es una. Ya les he dicho que eso van a tener que entrenarse. A estas alturas todavía estamos para aprender, pero ya tan importante como saberlo es saber expresarlo, ¿no? Entonces, más o menos, trata de encontrar las palabras. Vas a tener que desarrollar eso, eso es importante, porque sé que lo sabes, pero tienes que aprender también a expresarlo. Como dijo Aristóteles, tan importante como la idea es saber explicar. Rodas. Va a hacer la salida del plasma. La hidrostática o la oncótica. Ambos pueden hacer eso, porque puede ser tanto entrada salida. ¿Cómo? Si no me recuerdo, por las fuerzas de Stalin puede ser tanto de salida como de entrada. No, pero generalmente la presión hidrostática, ¿cuál es la tendencia de la presión hidrostática? De salida. Extravasar, ¿no? Entonces es la fuerza que ejerce el plasma o los líquidos sobre las paredes de los capilares, ¿no es cierto? Y es lo que tiende a extravasación de líquido. Y la oncótica, que es por las proteínas plasmáticas, tiende a retener el líquido en el espacio intravascular. ¿Cuál es mayor, la oncótica o la hidrostática? La hidrostática es mayor. ¿Tú qué dices? Yo digo que la oncótica porque si no se acompaña. O sea, siempre la presión oncótica es mayor que la hidrostática, porque tiende a retener, ¿no es cierto?, el líquido en el espacio intravascular. El problema, por ejemplo, como explicamos, es cuando aumenta la presión hidrostática. ¿Sí? Un paciente con insuficiencia cardíaca, ustedes ya saben lo que es la insuficiencia cardíaca, o sea, es una disminución del gasto cardíaco. O sea, la capacidad del ventrículo de contracción o de estiramiento se ve afectada. Entonces, en vez de bombearte, ¿no es cierto?, quiere decir 500 mililitros en cada latido, el corazón solamente inyecta 350. Entonces imagínate, cada relajación queda 150, 150, 150. Entonces eso a la larga produce un flujo retrógrado de la sangre. Eso como no puede, lógico, ¿no? Si no puede bombear todo, la sangre se va a comenzar a ir, ¿no es cierto?, por donde puede. Pasa a la aurícula izquierda, ¿no es cierto?, si la insuficiencia cardíaca sigue, venas pulmonares, vénulas pulmonares, hasta llegar a los capilares pulmonares. Cuando la presión hidrostática supera a la oncótica en los capilares pulmonares, comienza a salirse. O sea, el alvéolo se comienza a llenar de líquido. Y eso viene a ser el edema agudo de pulmón, ¿no? Por un desbalance que produce un aumento de la presión hidrostática. Entonces siempre la presión oncótica prevalece sobre la hidrostática. ¿Ya? Ahora,
ya me han dicho todo el circuito, ¿no es cierto? Entonces, la sangre que sale de las venas pulmonares tiene mayor compresión o mayor concentración de oxígeno que la sangre que sale de la aorta. Acuérdense lo que hemos dicho, ya de la insuficiencia cardíaca, todo el mecanismo principal, ¿no es cierto?, es el flujo retrógrado, ¿no?, con aumento de la presión hidrostática del cuerpo, porque cuando ya lleven clínica, ya van a saber por qué una de las primeras manifestaciones de la insuficiencia cardíaca, lo más simple que van a buscar siempre, una prueba sencilla es la dilatación de la aurícula izquierda, ¿ya? Y luego se comienza a alterar. Pero ahora vamos, entonces, la saturación a nivel de las venas pulmonares de oxígeno que están viniendo de los capilares pulmonares es la misma saturación o concentración de oxígeno de la aorta. Sí. ¿Qué dice? ¿Quién da inervación? A ver, ¿quién da, todo lo que han visto, quién da irrigación a las estructuras respiratorias, a la tráquea, a los bronquios, a los bronquiolos? ¿Quién le lleva la sangre oxigenada? ¿Quién? La arteria pulmonar. ¿La arteria pulmonar le puede llevar sangre oxigenada a las estructuras? No, porque me han dicho una vez que la arteria pulmonar lleva sangre. Doctora, ¿quién lleva la sangre a las estructuras respiratorias? La tráquea, los bronquios. Eso es anatomía. Las arterias. Olvídate de la arteria pulmonar, las arterias llevan sangre desoxigenada. La que llevan oxigenación a las estructuras respiratorias, tráquea, bronquiolos, son las arterias bronquiales, ¿no es cierto? Y estas arterias bronquiales después hacen ¿qué cosa? Anastomosis con las venas bronquiales. Y las venas bronquiales, ¿qué tipo de sangre llevan? ¿Qué? ¿Oxigenada o desoxigenada? ¿Ah? Oxigenada. ¿Qué dice tu doctora? ¿Las venas bronquiales llevan sangre oxigenada o desoxigenada? ¿Tú qué dices? ¿Sangre oxigenada o desoxigenada las venas bronquiales? Oxigenada. Apoya aquel que no puede ser candidato. Desoxigenada. Habla con oxigenada. Pues dice cualquier cosa con menos que te apoya. ¿Me apoya, doctor? No. ¿Qué tipo de sangre llevan las venas bronquiales? Desoxigenada. ¿No es cierto? Y las arterias bronquiales, como dice ahí, van a drenar en las venas pulmonares como en la aurícula izquierda. O sea, esa sangre desoxigenada que viene de la vía respiratoria, o sea, no de los capilares pulmonares, sino de las estructuras respiratorias, va a llegar a las venas pulmonares que lleva sangre oxigenada, que va a llegar a la aurícula izquierda que tiene sangre oxigenada. Pero va a producir, ¿no es cierto?, entonces, que la sangre que sale hacia la circulación sistémica no es significativo, tiene menos saturación de oxígeno que la sangre que viene por las venas pulmonares. Eso se llama un mecanismo de cortocircuito fisiológico. Y lo van a leer también. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí, Rodas? Nada. Esto habíamos hablado un poco, ¿no? Hablando de la circulación pulmonar, habíamos visto que hay una relación ventilación-perfusión. ¿Ya? Entonces, aquí lo que habíamos visto, una propiedad que tenía el pulmón era la distensibilidad, ¿no? Y la distensibilidad, cuando ustedes revisen, hay dos definiciones, ¿no es cierto? Una, que viene a ser la capacidad que tiene un tejido de volver a su posición original una vez que cesan las fuerzas de tracción aplicadas sobre él, ¿no? Pero otro concepto de distensibilidad es precisamente la flexibilidad que tiene un tejido de estirarse cuando se aplican fuerzas de estiramiento. ¿Ya? Entonces, ¿esto por qué lo explico? Porque vamos a ver que tanto la ventilación como la circulación en el pulmón es variable.
la ventilación y la perfusión no va a ser la misma en los vértices que en las bases. ¿Ya? Y esto va a estar dado por lo siguiente. Aquí, cuando vean en el libro, representan el pulmón, ¿no es cierto? Ustedes ven que los alvéolos del vértice se encuentran más expandidos que los alvéolos de la base. Esto, según el libro, ¿no es cierto?, se produce ¿por qué? Porque a nivel de los vértices la presión intrapleural es más negativa. Recuerden que la presión intrapleural es la presión que hay en la cavidad pleural y es la fuerza que mantiene unida, ¿no es cierto?, el pulmón a la cavidad torácica. Entonces, si en el vértice la presión intrapleural, ¿no es cierto?, es más negativa, a este nivel el pulmón tiende a aproximarse más hacia la cavidad torácica y por ende los alvéolos se encuentran más expandidos. ¿Ven? Los alvéolos son más grandes, ¿sí? Y por el contrario, dice que a nivel de las bases, ¿sí?, la presión intrapleural es menor y por tanto los alvéolos se encuentran menos distendidos, es decir, más chiquititos, ¿no? Entonces, si ustedes entienden como distensibilidad la capacidad que tiene un tejido de estirarse cuando se aplica una fuerza de tracción, ¿no?, la pregunta sería, pero primero, a ver, doctora, ¿qué es ventilación? ¿Qué entiendes por ventilación? Ventilación. ¿Qué entiendes por ventilación? No recuerdo, doctora, ventilación. Ya han hecho práctica respiratoria, ¿no? Doctora Valderrama, ¿no? La práctica era lo mismo, pero no voy a hacer por lo de la Ay, no, nada. ¿Qué es ventilación? La doctora, nada. Doctora, ¿qué es ventilación? De lo que han leído en el libro y que han entendido por ventilación. Entrada y salida de aire. Es el paso de aire, ¿no es cierto?, a través de la vía respiratoria. Y perfusión. Intercambio. Intercambio. No, obviamente es intercambio. Doctora, ¿qué es Oxigenación de los fluidos. no, perfusión? ¿Qué es perfusión? Doctora, perfusión, ¿qué entiende por perfusión? ¿Ah? Ya, el paso, llegada de sangre, ¿no es cierto?, hacia los tejidos, ¿no? Entonces, acá dice que después de lo que han visto, ¿dónde creen que la ventilación es mayor? ¿En los vértices o en las bases? Los vértices. ¿Ah? En los vértices caminada. En las bases, dice que pasado. Y yo también sabe. ¿Dónde es mayor? ¿En los vértices o en las bases? ¿Dónde habrá mayor pasaje de aire? ¿Aquí o aquí? En las bases. ¿Por qué? ¿Quién dijo las bases? Tú ya sabes algo. La respuesta, sí la sabes. ¿La sabes? ¿Por qué? A ver, ¿por qué caminar? ¿Por qué en las bases? ¿Quién en las bases o en el verde? No, ¿quién en el verde, no? Pero en las bases, bueno, en el vértice ya está ocupado por el... La pregunta sería, ¿dónde hay mayor distensibilidad? ¿En las bases o en los verdes? Ahí hay mayor distensibilidad. ¿Cómo me entienden? En las bases. O sea, en las bases los alvéolos son más distensibles porque no están estirados. Claro, porque también la distensibilidad va en relación al volumen de gas. A mayor volumen, es inversamente proporcional. A mayor cantidad de gas, uno se vuelve menos distensible, como dices, porque es inflado. ¿No es cierto? Entonces, por eso, porque acá los alvéolos no están completamente estirados. Entonces, es como que tuviera dos globos. Uno inflado y otro desinflado. Lo unes a los dos, ¿no es cierto?, una bomba. Si tú comienzas a bombar aire, ¿cuál se va a inflar? Va a comenzar a inflarse más rápido, está desinflado. Está completamente
¿no? Mientras que está el distendido, ya no da para más. Entonces, por eso, como estos alvéolos se encuentran distendidos, ¿no es cierto? Ya están estirados, su distensibilidad cuando el pase del aire es menor y por ende, ¿no es cierto?, la ventilación es mayor en las bases. ¿Ya? Y eso también para el día me van a explicar bien cómo. Y la perfusión, cuando lean en el libro, está en relación más que nada al efecto de la gravedad. ¿Ya? Entonces dice, la presión de los capilares. Ahora, esto es importante, la perfusión. Dice que la presión de los capilares en el vértice de los pulmones se acerca a la atmosférica en los alvéolos. Por lo común es suficiente la presión de la arteria pulmonar para conservar el riego, pero si disminuye o aumenta la presión alveolar, alguno de los capilares colapsa. ¿Sí? Tenemos acá, tú tienes tus alvéolos en el vértice, están completamente estirados, están llenos de aire, ¿no es cierto? Por decir así, ¿no es cierto? Y la arteria pulmonar en los vértices va contra la gravedad. Entonces dice que en condiciones fisiológicas, la presión que ejerce la arteria pulmonar es suficiente, ¿no es cierto?, para mantener la presión dentro de los capilares y hay una adecuada perfusión. Pero si la presión dentro de los alvéolos aumenta, los capilares se colapsan. ¿Sí? ¿Se entiende? Tú te has preguntado has escuchado hablar del enfisema cuando hemos visto distensibilidad. ¿No es cierto? Que era el enfisema, era una enfermedad que se destruía el tejido pulmonar y era reemplazado, ¿no es cierto?, por sacos, ¿no? Entonces el paciente está expandido, está lleno de aire, pero igual tiene dificultad respiratoria. ¿Por qué? ¿Ah? No, ese es el asma. ¿Por qué un paciente que tiene, es diferente el mecanismo? O sea, en el asma, hemos dicho, ¿no es cierto?, se contrae el bronquiolo, ¿sí? Y entonces el problema del asmático es que tiene aire atrapado, no lo puede expulsar. O sea, el problema del asmático no es la inspiración, es la expiración. Por eso cuando le toman una radiografía de tórax, ustedes ven pues la radiografía negra, es que los pulmones están llenos de aire y vas a ver sus costillas horizontalizadas, o sea, tiene un atrapamiento de aire. Ese es el problema del asmático. En él es un problema de ventilación. Pero ahora, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, el enfisema, el paciente no tiene broncoconstricción, sus bronquiolos están libres, pero tiene, ¿no es cierto?, los alvéolos, así, llenos de aire. Entonces, ¿por qué estos pacientes tienen, ¿no es cierto?, también dificultad respiratoria? Porque te puede cruzar con hipoxemia. ¿Qué? Por lo que entiendes ahí, ¿qué puede pasar? Pues en fisiopatología lo van a ver, pero es bueno que entiendan. ¿Qué dice Kevin? A ver. ¿Estará afectada la membrana capilar? Claro, no entendía por eso, el intercambio de gases. No, o sea, que puede ser hasta que puede ser más delgada, porque básicamente son sacos de aire que se inflan. Y este paciente puede estar lleno de aire, no hay problema de la ventilación, pero sí tiene hipoxemia. Es por eso, sobre todo a nivel de los vértices, porque si el paciente tiene saco de aire, la presión alveolar aumenta, ¿no es cierto? Al aumentar la presión alveolar, colapsan los capilares. Y entonces eso es, si no hay buena perfusión, no hay buen intercambio gaseoso. Lo que siempre deben recordar, así como hemos hablado en el tema de neurología, lo que nunca deben olvidar, es cuando llega fisiopatología lo siguiente, ¿ya? Los problemas respiratorios van a tener, por decirlo así, 5 mecanismos, ¿no es cierto? Un mecanismo que te lleva a un problema respiratorio es una alteración de la ventilación. ¿Sí? La doctora ya explicó que ventilación viene a ser el pasaje de aire por la vía respiratoria. El ejemplo clásico de un problema ventilatorio, ¿cuál es? Tú eres el... No quiero tocar la línea, lo voy a dejar en el número, lo voy a dejar toda perlas. ¿Qué enfermedad tú crees que puede tener, sea un problema de la ventilación? ¿Ah?
Se contrae el bronquiolo y entonces no hay pasaje, no hay pasaje de aire, no sale ni entra. El otro problema sería, ¿no es cierto?, un problema a nivel de intercambio gaseoso, ¿sí?, en la membrana alveolo-capilar. O sea, una enfermedad o algo que afecte la membrana alveolo-capilar. El ejemplo de acá, ¿cuál sería? ¿Ah? Puede ser el enfisema, podría ser la neumonía. Un EPOC. Un EPOC. Y acá, lo característico sería, si acá está el asma, ¿no es cierto?, en enfermedades que alteran, ¿no es cierto?, el grosor de la membrana alveolo-capilar, sería la neumonía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay, como hemos visto, exudación de líquido, aumenta, el alveolo se llena de líquido, entonces el grosor de la membrana alveolo-capilar aumenta y el pasaje de oxígeno se dificulta, ¿no? Entonces tú puedes tener un paciente que tiene problema de ventilación, puedes tener un paciente que ventila bien, ¿no es cierto?, pero que tiene una alteración en la membrana alveolo-capilar como la neumonía. Ahora, puedes tener un paciente que ventila bien, que su membrana alveolo-capilar está indemne. ¿Cuál sería el tercer mecanismo? Jorge. No, el mecanismo, porque yo quiero que aprendan la fisiopatología, porque así ya tú entiendes por qué se produce cada una de las enfermedades. ¿Ah? Por lógica, ¿cuál piensas que sería? ¿Qué estaría alterado? Todo lo que han visto ustedes, ¿cuál sería otro mecanismo de la enfermedad respiratoria? ¿Qué dices? O sea, puedes tener un paciente que está bien ventilado, puedes tener un paciente, ¿no es cierto?, que tiene una adecuada membrana alveolo-capilar, pero lo que tiene es una mala perfusión. ¿No es cierto? El ejemplo clásico, el tromboembolismo pulmonar. ¿Saben lo que es un tromboembolismo pulmonar, no? El paciente, sobre todo los que tienen insuficiencia venosa, los pacientes oncológicos están postrados, se disparan trombos, ¿no es cierto?, de los miembros inferiores y comienzan a bloquear los capilares pulmonares. Entonces el paciente ventila, la membrana alveolo-capilar está bien, pero no hay buena perfusión, no llega a la sangre y es ventilación férrea, ¿no? Ahora, puedes tener un paciente con buena ventilación, puedes tener un paciente con buena membrana alveolo-capilar, puedes tener un paciente que tiene buena perfusión, pero sin embargo te va a presentar hipoxemia, dificultad respiratoria. ¿Qué otro mecanismo cotrina dices tú que puede estar comprometido? Sí, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tenemos para el jueves? ¿Qué temas? ¿Y qué más? ¿El siguiente? Sí, y... De regulación de pH. Ya, esta tienes que haber leído para el jueves, ya debes saber. No te acuerdas, Cotrina. Para el jueves te vas a acordar. Es la capacidad de transporte, ¿ya? Porque para el día jueves lo van a hacer, no sé si lo han visto, con el gas, con el oxígeno que se encuentra disuelto en el plasma, tú solamente puedes satisfacer el 6% de la demanda metabólica. O sea, con tu oxígeno disuelto en plasma, en la sangre, tú solamente puedes satisfacer el 6% de tu demanda metabólica en condiciones basales, imagínate cuando corres. Entonces definitivamente tiene que haber una sustancia en la sangre que debe aumentar la capacidad de transporte de oxígeno, que en ese caso, Cotrina, ¿cuál es? ¿Cuál es esa sustancia que está en la sangre que incrementa la capacidad de transporte? La hemoglobina, ¿no es cierto? La hemoglobina incrementa hasta 70 veces la capacidad de transporte de oxígeno en sangre. Entonces un paciente con una anemia severa también va a tener, ¿no es cierto?, problemas, ¿no es cierto?, respiratorios, ¿no?, cuando está afectado el transporte. Y ahora, tú tienes un paciente que tiene buena ventilación, tiene buena membrana alveolo-capilar, tiene buena perfusión, tiene una buena hemoglobina, sin embargo que viene con un cuadro respiratorio, con hipoxemia. ¿Cuál podría ser el mecanismo, Cotrina? A ver, ¿qué dices tú? Tienes un paciente con buena ventilación, una membrana alveolo-capilar intacta, tiene buena perfusión en sus pulmones y tiene buenos niveles de hemoglobina.
porque un paciente podría presentar hipoxemia, problemas respiratorios, baja saturación de oxígeno. ¿No? ¿Qué dice Kevin Arnold? Por el espacio de ¿Ah? el espacio de No. Esterilidad, exosilidad. No, en este caso ya sería que enviara una sustancia, ¿no es cierto?, que compitiera con la hemoglobina, con el oxígeno, lo más conocido como monóxido de carbono, ¿no es cierto? Tiene igual de afinidad. Entonces, al unirse a la hemoglobina, ¿no es cierto?, lucha, ¿no es cierto?, con el oxígeno. Y entonces puede haber presencia de sustancias en la sangre como el monóxido de carbono. ¿Ya? Esto lo van a leer, básicamente se refiere a cómo es lo que hemos mencionado, la circulación en los vértices, ¿no es cierto?, la circulación en la parte media, la circulación en las partes inferiores, ¿no? Bien, entonces hay un índice de ventilación-perfusión, ¿sí?, que es aproximadamente de 0,8 litros, ¿no?, porque la ventilación es aproximadamente 4 litros por minuto y la perfusión entre 5 litros por minuto. Pero esta ventilación por fusión, ¿no es cierto?, varía en diferentes partes, ¿no?, del cuerpo. Entonces vemos acá, por ejemplo, cómo es la relación del oxígeno con el CO2. Este es un valor normal, lo que te pone acá, ¿no es cierto? Entonces vemos, considera normal una presión parcial de aproximadamente 45 de CO2 de 45 milímetros de mercurio, ¿no?, y una presión de oxígeno de aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Entonces, aquí lo que te quiero expresar cuando hay una alteración de la ventilación. Acá vemos un alveolo que está mal ventilado, pero está bien perfundido, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede cuando el alveolo está mal ventilado, pero bien perfundido? ¿Qué entiendes acá? ¿Qué va a ocurrir? Aumenta. Si este alveolo está mal ventilado, ¿qué pasa con la presión parcial de oxígeno? Por lógica, disminuye, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría con la acá a este nivel, qué pasaría con la presión parcial de CO2? Aumentaría, ¿no es cierto? Y aquí por el contrario, como hay un alveolo que está mal perfundido, ¿sí? Aquí por el contrario vemos que está mal perfundido, como no hay buena difusión, la presión parcial de oxígeno aumenta dentro del alveolo, ¿sí?, y la presión parcial de CO2 disminuye. Bien, no pasamos a transporte. Esto lo van a leer, es la regulación del flujo sanguíneo pulmonar, que hay factores activos, ¿no es cierto?, y factores pasivos, pero esto sí lo van a leer bien en el libro, eso es importante, ¿ya? Cómo la hipoxia y la hipocapnia regulan, ¿no es cierto?, el flujo sanguíneo también y la ventilación. Entonces te dice que cuando tenemos una situación de hipoxia, ¿no es cierto?, porque probablemente en este caso el problema estaría a nivel del alveolo, ¿sí?, se produce una vasoconstricción de los capilares pulmonares. Pregunto, por lógica, doctora, ¿por qué si tú tienes un alveolo mal ventilado, por lo que han visto, ¿no es cierto?, cuando el alveolo está mal ventilado, la presión parcial de oxígeno dentro del alveolo disminuye, ¿sí?, y por otro lado aumenta el CO2, ¿no es cierto? ¿Por qué crees que la hipoxia a nivel del alveolo te produce vasoconstricción? ¿Cuál sería la finalidad? ¿Alguna idea? Ahí pide estar pensando en su límites. Claro, pero aquí estamos hablando de la circulación, regulación del flujo sanguíneo pulmonar. Lo van a ver ustedes, hay factores pasivos como la fuerza neural, ¿no? Acá lo van a ver el receptor, su tipo lo van a leer. Pero me interesa esta parte. Te dice que, ¿no es cierto?, la hipoxia a nivel de los pulmones te produce vasoconstricción de los capilares pulmonares. ¿Cuál crees que es la finalidad de eso? Sería ¿Tú buscarías liberación de más oxígeno? no. Para que ya no siga ingresando más dióxido de carbono y el oxígeno también ya no salga tanto. Más o menos. Pero sería desviar, ¿no es cierto?, la sangre hacia alveolos que estén bien ventilados, ¿no es cierto?, de modo que no sea ventilación perdida, ¿no es
sea, cuando un alveolo está mal ventilado, la hipoxia consecuente te produce vasoconstricción de los capilares. Para desviar la sangre, ¿no es cierto?, hace alveolo que tengan buena ventilación. Ahora aquí dice que la hipocamia te produce broncoconstricción. ¿A qué creen que se debe eso? Cuando hablamos de hipocamia, por lo que han visto anteriormente, ¿dónde estaría el problema? Que bajen las concentraciones de dióxido de carbono. ¿De qué problema me estás hablando? ¿De ventilación o perfusión? Viendo el cuadro anterior. CO2 sería perfusión. CO2 sería perfusión. Claro, estamos en el cuadro anterior. Cuando el alveolo está mal ventilado, ocurre hipoxia. Y la hipoxia que produce vasoconstricción para desviar la sangre hacia alveolos que estén bien ventilados. Como dice el doctor, la hipocamia pasada no salía en el cuadro, aquí era el problema ventilatorio, aquí era lo normal y aquí era el problema de perfusión. Claro, o sea, aumenta las concentraciones de oxígeno en el alveolo, ¿sí? Pero la de CO2 disminuye, ¿no? Y te dice que la hipocamia te lleva a broncoconstricción. ¿Qué finalidad tendría esta broncoconstricción de estos alveolos mal perfundidos? Por lógica. Por lógica, pues, si te produce broncoconstricción, sería que llevar, ¿no es cierto?, la perfusión hacia alveolos que estén bien ventilados y bien perfundidos. Ahí ya no va a pasar nada. ¿Sí? Hipocamia, entonces no llega la sangre, entonces ¿qué produce? Broncoconstricción, se cierra esa unidad, ¿no es cierto? Y entonces toda la ventilación y la perfusión pasa a unidades que estén funcionando. ¿Sí? Lógico, o sea, realmente cuál es la inversión. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Para ver la próxima foto. Bien, vamos a hablar ahora sobre lo que viene a ser el transporte de gases, ¿ya? A ver, pues. Bien, vamos a hablar ahora sobre el transporte de gases, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que hemos visto, ¿no es cierto?, la función del aparato respiratorio es lograr un adecuado intercambio gaseoso, ¿no es cierto? En otras palabras es que el oxígeno ingresa hacia los tejidos, ¿no?, y que el dióxido de carbono, que el producto del metabolismo, sea eliminado, ¿ya? Pero vamos a ver en todo caso, como va aquí en la explicación, que hay sustancias, ¿no es cierto?, en la sangre y hay reacciones que van a permitir incrementar la capacidad de transporte, ¿ya? Por ejemplo, como les voy a explicar a continuación, si vemos, ¿no es cierto?, la cantidad de oxígeno que se encuentra disuelto en la sangre es de 0,03 mililitros, ¿no es cierto?, de oxígeno por mililitro de sangre. Entonces, si ustedes consideran que el gasto cardíaco es de 5.000 litros por minuto, ¿sí?, ¿cuánto oxígeno disuelto en plasma proporciona, ¿no es cierto?, el corazón? Aproximadamente 15 mililitros de oxígeno por minuto. Pero como dice abajo, ¿no es cierto?, el reposo en el organismo requiere alrededor de 250 mililitros de oxígeno por minuto. Es decir, lo que el oxígeno que se encuentra disuelto en forma libre en la sangre solamente cubre el 6% de los requerimientos metabólicos, el reposo. ¿Te imaginas haciendo ejercicio? Entonces, de ahí ya tenemos la idea de que debe haber una sustancia en la sangre que debe incrementar significativamente la capacidad de transporte, y esa es la hemoglobina, ¿ya? Incrementa hasta 70 veces la capacidad de transporte. Y ustedes ya cuando han llevado, eso es lo clásico en biología, han llevado sobre la hemoglobina, ¿no es cierto? Algo deben saber, ¿sí?
Doctora, ¿qué recuerdas tú de la hemoglobina? Del colegio, de aunque sea, ¿no? Algo nos queda, ¿no? Sí. Puede, ¿no? A ver, doctora, ¿qué recuerdas de la hemoglobina? Comencemos, ¿qué es la hemoglobina? ¿Sí? ¿Qué es la proteína? ¿Y cómo está constituida? ¿Cuántos grupos hemos en el hemoglobina? ¿Cuántas cadenas polibioquímicas? Cuatro unidades alfa, 4 unidades beta, ¿no es cierto? 4 grupos. ¿Y cómo está constituido el poema? La autora va a hacer la clase. Está bien, pero vas bien. ¿Qué es el grupo M? No, ustedes no ven bioquímica en hemoglobina, los clásicos se han llevado bioquímica, ¿no? Y han hablado de las anemias falciformes, ¿no? Los clásicos, ¿no? Y han hablado de la hidrocabesis para hacer esas separaciones anemias. Todos lo deben saber. ¿Qué es? Háblame del grupo E. ¿Cómo está constituido? ¿Ah? No. Es un anillo de porfirina, ¿no es cierto? Que tiene iones de hierro. Ahora te pregunto, ¿en qué forma está el ion de hierro, ¿no es cierto?, en el pan? Férrica, ferrosa, ferro. ¿Y qué dices? ¿Férrica o ferrosa? Ferro. ¿Tú qué dices, doctor? ¿Ya? O sea, el grupo N puede tener una forma férrica y una forma ferrosa. La forma férrica es lo que se llama la metegalogeneta hemoglobina, pero no te capta un cierto hierro. Entonces nosotros vamos a hablar de la forma ferrosa, ¿ya?, que se une al hierro. Pero la pregunta es, cuando se une al hierro, ¿el ion ferroso se vuelve férrico por una razón de oxidación? ¿Qué dices tú, Carlos? No, con esa parte de este juego. Doctora, ¿qué recuerdas tú? La autora ha dicho, doctor, que es el ion ferroso del grupo N el que se une al oxígeno, pero cuando el oxígeno participa en una reacción redox, se oxida, ¿no? Entonces se forma en ion férrico, se transforma. Sí. ¿Qué dices tú, doctora? No, porque es una reacción de oxigenación, no de oxidación. ¿Ya? Y esta viene a ser, ¿no es cierto?, lo que ha explicado la autora, ¿no es cierto?, la molécula de hemoglobina, con su estructura primaria, su estructura secundaria, su estructura terciaria y su estructura cuaternaria, ¿no? Y eso es biología pura. ¿Qué es la estructura, doctora? ¿Qué es la estructura cuaternaria de una proteína? Ya más fácil, ¿qué es la estructura primaria de una proteína? Lo más fácil. ¿Qué recuerda de biología? La estructura primaria. No, pues bueno, eso es importante recordar, ¿no? Cuando usted llegue en fármaco, van a ver que hay insulinas, y yo les expliqué ya análogos de insulina. ¿Qué es, doctora? Ya te sopló la mayoría. ¿Qué te dijo la doctora? ¿No? ¿Qué viene a ser la estructura primaria? Tiene que ser la secuencia de aminoácidos, una cadena polipeptídica, ¿no es cierto? Y esta secuencia de aminoácidos constituye la estructura primaria. Y la cuaternaria, no, a ver, segundo y tercero es más difícil. Y ahí dice, mira, la estructura cuaternaria de la hemoglobina determina su capacidad de combinarse con el oxígeno, no con los que liberan un de rata. ¿Recuerdan? Tigre, ¿qué es la estructura cuaternaria de una proteína? ¿No han llevado biología? Otrina, la estructura cuaternaria de una proteína que tú sabes. Vamos, se ha dejado por grupo. O sea, sé que la hemoglobina tiene nivel cuaternario, pero ¿qué es?
La estructura cuaternaria de una proteína es la disposición de sus cadenas polipeptídicas en el espacio. Esa es la estructura cuaternaria. Entonces va a haber una hemoglobina tensa, que es la desoxigenada o reducida, ¿no es cierto? Y una hemoglobina relajada o oxigenada. ¿A qué se refiere eso? Yo tengo mi estructura cuaternaria de la hemoglobina reducida así, ¿no es cierto? Entonces la hemoglobina reducida, en su forma tensa, tiene poca afinidad por el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno, Quispe, que puede unir una molécula de hemoglobina? No le sopre, porque ahí sí, ¿no? 4, ¿no es cierto? Entonces se refiere, ¿no?, que cuando la primera, tú tienes tu hemoglobina, esa es su estructura cuaternaria, que está en su forma tensa o oxigenada, se une la primera molécula de oxígeno, por decirlo así, la molécula de hemoglobina se relaja y entonces expone mejor el tercer sitio de unión para el oxígeno, ¿no? Se une el tercer oxígeno y la hemoglobina se abre más, entonces se expone mejor el segundo lugar, segundo el segundo átomo más y el primero, o sea, expone más los sitios de unión de oxígeno. ¿Ya? A eso se refiere, o sea, la estructura cuaternaria de la hemoglobina determina su capacidad de combinarse con el oxígeno. Entonces ya sabe que hay una forma desoxigenado tensa y una forma oxigenado relajada. ¿Ya? Luego dice que las funciones de la hemoglobina es captar oxígeno hacia la sangre en la membrana alveolo-capilar y transportarlo para liberarlo a los tejidos, ¿no? También el taponamiento de iones de hidrógeno. Ojo, la hemoglobina no solamente participa en el transporte, también es un amortiguador. Quispe, ¿qué es un amortiguador? Miren, todo es una estructura, solamente estoy poniendo definiciones, no estoy poniendo nada diferente. Entonces quiero que se vayan acostumbrando, vayan repasando definiciones que ya se imponen llevados. No vamos a hacer las ecuaciones, ¿no es cierto?, del Henderson-Helbach, ¿no?, pero por lo menos la definición, ¿no? ¿Qué es un amortiguador o un buffer? Ya, buffer. O pasártelo más fácil, para ir construyendo constructivamente. ¿Qué es un ácido y qué es una base? Es decir, vamos a ir llegando a la definición. ¿Qué es un ácido y qué es una base? Eso lo vamos a ver, ¿no? Así queda, ¿no? Vamos a hablar. Doctora, ¿qué es un ácido y qué es una base? ¿Ah? ¿Qué es el pH? ¿Qué es el pH? Ya, la doctora Gabriel, dicho el pH, así hecho, es una escala logarítmica que expresa las concentraciones de hidrogeniones. Perfecto, se entiende, ¿no es cierto? Entonces sabemos que el pH es inversamente proporcional, o sea, al final el pH es inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones, porque es una escala logarítmica. En otras palabras, a mayor concentración de hidrogeniones, mayor o menor pH. Mayor cantidad. ¿Tú qué dices, Tigre? Si es una escala logarítmica, ¿no es cierto?, el pH a mayor pH, menor concentración de hidrogeniones o mayor concentración de hidrogeniones. ¿Tú qué dices, Roberto? Es una escala logarítmica, es inversa, o sea, proporcional. O sea, lo que dice el pH, a menor pH, mayor concentración de hidrogeniones. Entonces vamos a la siguiente parte. ¿Qué es? Ya vamos hilvanando el conocimiento. ¿Qué es un ácido y qué es una base? Para llegar a la conclusión que es un amortiguador. Vamos a ver. Estas son buenas. Deja la cátedra a la doctora. Porque lo hacen bien en la práctica, no quiero verlo. ¿Qué es un ácido y una base? En teoría, si me vas a poner, podemos analizar eso. No recuerdo. Doctora, ¿tú recuerdas qué es un ácido y qué es una base? Nada, lo más sencillo, Roda, ¿qué es un ácido y qué es una base? Un ácido es una molécula que brinda protones y la base es la que lo recibe. Perfecto. Un ácido es, ¿no es cierto?, una sustancia que cede protones o hidrogeniones y la base la que lo capta, ¿no es cierto? Y no vamos a entrar en el tema de los ácidos fuertes y los ácidos débiles, ¿no es cierto? Porque un ácido fuerte retiene protones o los cede fácilmente.
un ácido fuerte retiene sus protones o los cede con facilidad. O sea, es una facilidad demasiado. Se apega la fase. Retiene. No. Un ácido fuerte cede con facilidad sus protones. Por eso es corrosivo el ácido sulfúrico, no es un ácido fuerte. Suelta los protones, ¿no es cierto? Y por eso es corrosivo. Mientras que los ácidos débiles no. Como por ejemplo vamos a ver el ácido carbónico. ¿Ya? Entonces, ¿y qué es un amortiguador? A ver, Tigre, ¿qué es un amortiguador o buffer entonces? ¿Quiénes son el grupo de la doctora Rabines? Bueno, la doctora Rabines sí lo han hecho. ¿Quiénes son los de Rabines acá? ¿Qué es un amor? Es que, miren, tenemos que dominar esos conceptos, porque si después vamos a hablar del equilibrio ácido-base y no sabemos qué es un amortiguador, no sabemos qué pH, qué somos hidrogeniones, no vamos a hablar del diagrama de Davenport, ¿no? Que vamos a hacer el jueves, ¿no? Claro, ya leímos el diagrama de Davenport, ¿no? O sea, que podríamos manejar la mostrada. Doctor, un amortiguador es algo que va a evitar Una sustancia una sustancia que va a evitar el paso rápido, o sea, la disminución del pH. que va a tratar de mantener un pH Ajá, constante, porque constante. te puede actuar cediendo Ajá. o captando protones. El más importante van a ver nosotros los bicarbonatos y el ácido carbónico, actúa como un amortiguador, como vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y también participa en el transporte de CO2, del dióxido de carbono, como compuestos carbaminos. La hemoglobina, también como vamos a ver, transporta, no sé, dióxido de carbono. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Dice acá que la hemoglobina, lo que hemos dicho, saturada, entonces, ¿no? Presenta sus 4 puntos ocupados por el oxígeno. La hemoglobina parcialmente saturada, no todos los puntos están ocupados por oxígeno, y si la hemoglobina se encuentra completamente saturada, es decir, sus 4 grupos M están con una molécula de oxígeno, cada gramo de hemoglobina puede transportar 1.34 mililitros de oxígeno. ¿Sí? ¿Está bien, Kevin? Ya. Ahora, viene la pregunta. Cuando nosotros hacemos cálculos, y eso lo vamos a ver cuando veamos también la curva de disociación de la oximoglobina, se hace bajo ciertas circunstancias que se consideran fisiológicas. ¿Ya? Todos estos cálculos es en condiciones fisiológicas. ¿Qué consideramos fisiológico? Lo que vamos a ver. pH 7.3, temperatura 37 grados y una concentración de hemoglobina de aproximadamente 15 gramos por decilitro. ¿Ya? Entonces, si tenemos 15 gramos de hemoglobina por decilitro, en 1 litro de sangre hay 150 gramos de hemoglobina, ¿no? Y si se encuentra completamente saturada la hemoglobina, ¿no es cierto? Generalmente 1 litro de sangre lleva 201 mililitros de oxígeno. Véanlo bien, visualícenlo, ¿lo captaron o no? ¿Sí? Matemática, ¿no? 1 gramo de hemoglobina puede transportar 1.34 mililitros de oxígeno. En condiciones teóricas, fisiológicas adecuadas, dice que 150 gramos de hemoglobina, ¿no es cierto?, hay 1 litro de sangre. Por ende, en 1 litro de sangre, si multiplican, hay 201 mililitros de oxígeno. ¿Ya? Ahora, habíamos mencionado, ese es lo que está unido a la hemoglobina. Pero también habíamos dicho que el oxígeno viajaba disuelto. Tendríamos que agregarle 10 mililitros más. Entonces tenemos la capacidad de oxígeno, que es una cantidad teórica, o sea, es una cantidad teórica, es la cantidad, ¿no es cierto?, de sangre, o la cantidad de oxígeno que transporta la sangre cuando se encuentra la hemoglobina completamente saturada, y esto equivale a 211 mililitros. Acá tenemos entonces, ahora, eso es, pero este es un valor teórico, ¿no? Porque se toma como referencia eso, porque el contenido de oxígeno viene a ser la cantidad real de sangre unida a hemoglobina. ¿Sí? Porque los valores de hemoglobina que están considerando acá cuando se calcula la capacidad de oxígeno es con 15 gramos por decilitro, y seguro muchas chicas de acá tienen valores de hemoglobina menores, ¿no? ¿O no? ¿Alguien sabe cuál es su valor de hemoglobina? Cáceres, ¿cuándo tienes hemoglobina? ¿Sabes dónde está tomando hemoglobina? ¿Nunca te toman hemoglobina? ¿Quién se ha tomado hemoglobina acá? ¿Cuánto camina? Valverde. No, normal. 12. Qué miedo. 3.
siempre lo consideran hasta 11, ¿no? Cuando está en etapa reproductiva, ¿no? O sea, es decir, cuando tiene sangrado ginecológico, que la principal causa de anemia ferropénica es de causa ginecológica, ¿no? Pues el problema son los varones. Entonces, el contenido viene a ser la cantidad real de sangre unidad de óxido. Entonces, ustedes saben cómo tienen el aparatito, ¿no es cierto? El saturómetro. El saturómetro te expresa porcentaje de saturación, ¿no? La saturación dice 90%, 94%. La saturación de oxígeno viene a ser la cantidad de oxígeno transportada en sangre, o sea, el valor real, expresada como porcentaje de la capacidad, que es un valor teórico. Eso es lo que te expresa la saturación. O sea, es el contenido de oxígeno que transporta la sangre, un valor real, expresado como un porcentaje de la capacidad, que es un valor teórico. ¿Ya? Pero nos ayuda bien, buena referencia clínica, ¿no? Aunque la mejor medida es la gasometría arterial, ¿no? Pero el otro es un método no invasivo, rápido, ¿no? Sobre todo cuando fue la época del COVID. Bien, ¿cuánto nos queda Ya acabó. Ya, para terminar esta parte nos vamos a quedar ahí. Aquí, esta es la famosa curva de disociación de la hemoglobina. ¿Sí? Y lo que te quiere decir el cuadrito, este cuadrito sencillo, es que la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina depende de la presión parcial de oxígeno en la sangre. ¿No es cierto? Acá viene el cuadro. Porcentaje de saturación, concentraciones parciales de oxígeno. ¿Sí? Y ustedes ven acá, ¿no es cierto?, cómo a medida que aumenta la presión parcial de oxígeno, aumenta el porcentaje de saturación. ¿Sí? Hasta que llegamos a una meseta, ¿no? Al 100%, en el cual no vas a lograr incrementar más la saturación a pesar de las que presiones parciales de oxígeno aumentan. ¿Por qué? Porque la hemoglobina se encuentra ya completamente saturada, es decir, sus 4 puntos de unión ya están cubiertas por el oxígeno y entonces incrementos de las presiones parciales de oxígeno no van a lograr mayor cambio en la saturación. ¿Ya? Ahora, eso es bajo condiciones fisiológicas, como hemos mencionado, ¿no? Temperatura 37, pH 7.3, una hemoglobina de 15 gramos por decilitro. Y en la próxima clase, que seguro haremos grabada, tienen la clase grabada, pues Rodas, ya todos tienen la clase grabada, ¿no? Perfecto, vamos a hablar de esto, que cuáles son los factores que afectan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, principalmente temperatura, CO2 y pH, que es el efecto Bohr, ¿no? Y también el 2,3-difosfoglicerato. Lo vamos a dejar ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Al grupo, prepárense bien para el jueves.